Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar del libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9. La ofrenda de la primera gavilla. Este es el texto que nos presenta hoy el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 9, ofrenda de la primera gavilla. Vamos a ver en este libro cómo el Señor Yahvé nos invita a que seamos ofrendosos, que seamos misericordiosos. Yahvé dijo a Moisés: di al pueblo de Israel, cuando estén en la tierra que yo les doy, al hacer la cosecha, llevarán al sacerdote la primera gavilla de las primicias de la cosecha. El sacerdote la ofrecerá ante Yahvé para que ustedes los bendiga. Y se hará el día después del día sábado. El mismo día en que se ofrecerá la gavilla, ustedes sacrificarán en honor a Yahvé un cordero de un año sin defectos, como víctima quemada para Yahvé. Junto con esto ofrecerán 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, y el olor de este manjar agradará a Yahvé. Al mismo tiempo ofrecerán vino, unas 2 botellas. Ustedes no comerán pan, ni granos tostados, ni granos tiernos, antes de haber presentado la ofrenda a su Dios. Estos ordenarás y las guardarán ustedes en sus descendientes para siempre, donde quiera que se encuentren. Esta es palabra del Señor Yahvé. Vemos en este texto tan pequeño, nos enseña tantas cosas el Señor, que debemos, por eso se llama la ofrenda de la primera gavilla, la ofrenda de los primeros frutos. Y San Pablo nos dice que nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor Jesucristo como ofrendas santas al servicio del Evangelio, como ofrendas santas al servicio del Evangelio. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que primera ofrenda de la gavilla, ¿sí? Gavillas, o sea, siembras. Primero te dice que la primera cosecha que tú recibas tendrás que llevarla al sacerdote para que el sacerdote la presente al Señor Yahvé como la primera ofrenda, como el primer fruto de tu cosecha, para que después recibas la bendición del Señor Yahvé. Y vemos como nos cuenta también, como nos dice, que amasarás 2 medidas de harina de flor de trigo, ¿sí? Y las echarás en aceite para que suba el olor hasta el Señor Yahvé. Así nosotros debemos de presentarnos ante el Señor Yahvé como ofrendas santas al servicio del Evangelio. Y nos cuenta que tomarás un ternero de un año sin defecto, ¿sí? Para presentarlo a Yahvé, y lo quemarás para que se queme su grasa del ternero para hacer una ofrenda a Yahvé. Nos invita a no hacer la ofrenda como la ofrenda de Caín y de su hermano Abel. Caín le presentaba los primeros frutos de la cosecha al Señor Yahvé como ofrenda sagrada, pero le quemaba calabazas podridas. Caín le quemaba lo que no le servía, le ofrecía al Señor Yahvé lo que no le servía, lo que estaba
ya pasado. Y vemos cómo Abel presenta un ternero, también un ternero, el primer ternero de su ganado, de sus ovejas, se lo presenta a Abel. Y nos cuenta la palabra de Dios que la ofrenda de Abel era agradable a los ojos del Señor. Estamos hablando de ofrendas, no se equivoque, estamos hablando de ofrendas, ¿sí? Y cuando Abel estaba ofreciendo la ofrenda a Yahvé, la humadera de aquella ofrenda sagrada, de aquel ternero cebado, de aquel ternero tiernito, de aquel ternero, el mejor ternero, la humadera de Abel se iba directa al cielo. En cambio, como Caín estaba presentando calabazas podridas, lo que no servía, se iba chueca la humadera. Y esto no le agradó a Caín. Se puso celoso, envidioso y mató a su hermano Abel. Vemos cómo hoy nos presenta la ofrenda de la primera gavilla. Mató a su hermano Abel. Y cuando el Señor Yahvé le preguntaba a Caín, oía aquella voz que le resonaba en los oídos: Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho con tu hermano Abel? ¿Sí? Y Caín le respondió a Yahvé: ¿acaso yo soy juez de mi hermano? ¿Acaso yo me tengo que dedicar a cuidar a mi hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Y qué hiciste con él? Porque su sangre aclama hasta el cielo, su sangre llega hacia mí, y esa sangre de Abel aclama contra ti, y tendrás que pagar lo que has hecho. Y Caín tuvo que pagar también con la muerte de su hermano Abel. Fíjese, aquí está una cosa importante. Hay un dicho de los ancianos y dicen que los ancianos son evangelios chiquitos. Los consejos de los ancianos son evangelios chiquitos. Por eso no desprecies la corrección de aquel viejito, de aquella viejita, porque son evangelios chiquitos. Ellos saben bien por qué te dicen. Tu madre cuando te jala la rienda, tu padre cuando te jala la rienda, sí, tú dices que es un viejo anticuado, que es una mujer anticuada, porque te está diciendo que no andes ahí haciendo cosas indebidas que no debes hacer. ¿Por qué? Porque tu madre te ama, porque tu padre te ama. Por eso hoy nos está presentando la ofrenda. Pero San Pablo dice que nosotros tenemos que ser esa ofrenda. Tenemos que prestarnos, tenemos que darnos a los demás, tenemos que servir a los demás a cambio de nada. Por eso nos está contando, ¿sí?, ¿qué es mejor? Dice el Evangelio que no queda bendito el que bendice a la gente, sino queda bendito el que bendice el Señor Yahvé. ¿Sí? Así es que si la gente le miente a la madre, pues que se la miente, hombre, no hay pedo, que se la miente, ¿sí? Sí que se la miente, ¿sí? El detalle es que Cristo esté contento contigo, aunque tengas medio mundo entero, porque el mundo habla, el mundo divulga, el mundo, ¿qué te importa a ti que la gente ande hablando mal de ti? Mientras que tú sigas haciendo el bien, deja a la gente que se vaya a la chingada, Tú sigue haciendo el bien y que tu alegría no esté en tu corazón el que hablen bien de ti. Porque yo creo que si tú es más fuerte el que recibe que el que pega. El que golpea a alguien es débil y aquel que recibe es más fuerte que el que pega. Grave bien esto, es más fuerte que el que pega. Y yo te quiero decir algo, ¿sí? Si no hay caída, no hay derrota. Si no hay fracaso, no hay triunfo. ¿Sí? Si no hay pelea, no hay ganancia. Tienes que aprender a caer, tienes que aprender a fracasar, tienes que aprender a ser humilde, porque ese fracaso, esa caída, esa derrota te va a hacer que te levantes con más fuerzas, porque Dios se vale de los chingadazos para hacerte entender, para que te hagas más humilde. Sí, por eso estoy diciendo,
Si no hay fracaso, no hay derrota. Si no hay caída, no hay levantón. Si no hay pelea, nadie gana. ¿Sí? Tienes que aprender a pelear contra ti mismo, a vencerte a ti mismo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo hoy de la ofrenda, y que debes ofrecerte tú como sacrificio santo, agradable al Señor. Yo me acuerdo cuando yo empezaba en Renovación Carismática en el Espíritu Santo, me odiaban tanto mis hermanos en el Evangelio, me odiaban tanto a tal punto que me llegué a poner un letrero en la mano que no lo vieron ellos, el despreciado. Así decía el letrero que me ponía en la mano, en la palma de la mano me ponía el despreciado. Y cuando alguien me humillaba y yo veía ese letrero me daba fuerza para soportar las humillaciones de mis hermanos, los predicadores que se sentían grandes. Pero dice Pablo, pobrecitos, se inflan de orgullo, se inflan de soberbia. Sí, aquí no se trata de presentarme a mí, se trata de presentar a Cristo, porque Cristo es el dador, Cristo es el fundador, Cristo es el que siembra, dice Pablo, y otro es el que cosecha. Tenemos que ver cómo es este pasaje de la ofrenda. Y en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, estamos hablando de la ofrenda, Sí, hacer el bien sin decirlo. Hacer el bien sin decirlo. Tengan cuidado de no hacer el bien delante de los hombres, para que los hombres los vean y los bendigan. Tú cuando des limosna, tu mano izquierda no debes saber lo que hizo tu derecha. Tú cuando des limosna, no lo publiques al son de trompetas. Cuida que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Tú cuando reces, entra a tu cuarto, cierra la puerta, reza a tu Padre, y tu Padre que tiene el cielo te premiará. Al orar, no multiplique las palabras como los paganos, que por mucho hablar piensan que van a ser atendidos. Fíjate lo que está diciendo, Tú, cuando des limosna, no lo publiques al son de trompetas, no lo hagas como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las esquinas de las plazas para que la gente los vea y los bendiga. Tú cuando des limosna, tu mano izquierda no debe saber lo que hizo tu derecha. Tú cuando des una ofrenda, una ayuda a alguien, no lo publiques al son de trompetas. Cuida que tu limosna quede en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Grábate bien esto, Grábate bien esto, ¿sí? ¿Cuánta gente anda dando para quedar bien con la gente? Pues esa ofrenda no sirve de nada. ¿Cuánta gente anda dando ofrendas, regalos, y odiando a su hermano, a su hermana, a su madre, a su hijo, a su vecino? Anda odiando en el corazón y anda dando ofrendas. Pues ¿de qué chingados te sirve esa ofrenda? Si andas odiando, si andas hablando de la gente, ¿de qué te sirve esa ofrenda? Sí, porque Cristo nos dice en otro evangelio, si me traes una ofrenda al templo, si me traes un regalo al templo, sí, porque fíjese que a veces cuando hay primeras comuniones, cuando hay confirmaciones, mucha gente lleva ofrendas, lleva que 1 kilo de harina, lleva que 1 kilo de azúcar, lleva que una botella de vino de consagrar, va a llevar la ofrenda al sacerdote. Y hoy nos presenta que el primer fruto de tu cosecha lo llevarás al sacerdote, como la primera ofrenda de la primera gavilla. Y el sacerdote presentará esa ofrenda al Señor, esa ofrenda que tú llevaste en el nombre tuyo, la ofrecerá al Señor, y a través de esa ofrenda tú recibirás bendiciones, tú recibirás bendiciones a través de esa ofrenda. También nos dice la ofrenda, sí, Levíticos capítulo 23, versículo 9, que tomarás un ternero cebado, un ternero de 1 año, un ternero sin defectos,
un ternero que lo quemarás para que esa grasa suba ante el Señor Yahvé. ¿Sí? Y Cristo nos dice, si traes una ofrenda al templo, fíjate bien, si me traes una ofrenda al templo y tienes problemas con tu madre, y tienes problemas con tu padre, y tienes problemas con tu amigo, con tu amiga, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, con tu hija, primero ve, deja la ofrenda aquí en el templo y ve, reconcíliate con ellos y después ven a traerme esa ofrenda, porque si no, yo no te recibo nada de ofrenda. Fíjate bien, fíjate bien, la ofrenda tiene que ser una ofrenda limpia, una ofrenda sin odios, una ofrenda sin envidias, una ofrenda sin avaricias, una ofrenda sin codicias, una ofrenda de no andar presumiendo, porque si tú vas a presumir lo que tú diste, de nada te sirve. Dice el maestro Pablo, puedes dar hasta tu cuerpo entero, puedes dar hasta la vida, pero si no lo haces por amor, si lo haces para quedar bien con los hombres, no eres más que campana que resuena y bronce que toca. Fíjate bien lo que está diciendo el maestro Pablo, Puedes dar hasta la vida entera, puedes dar hasta tu cuerpo entero, puedes darte a ti mismo entero o a ti misma entera, pero no lo haces por amor, ¿sí? Esa ofrenda no sirve de nada, ¿sí? Y el otro texto nos dice, yo no quiero sacrificios ni holocaustos. Yo no quiero sacrificios ni holocaustos, yo quiero un corazón contrito y humillado. Yo quiero un corazón santificado, yo quiero un corazón purificado, yo quiero un corazón que se preste al servicio de los que demás, de la niña que tiene cáncer, de la mujer que tiene cáncer, del anciano que está sucio, del anciano que no tiene con qué comer. Lleva esa ofrenda, no hay necesidad que lleve la ofrenda al templo, lleva esa ofrenda a aquel que necesita para que después tú recibas la bendición en el nombre del Señor Yahvé. Sí, esa ofrenda tiene que ser una ofrenda santa al servicio del Evangelio y nosotros tenemos que presentarnos como ofrenda agradable. Cristo no dijo, tú no vas a pecar, no. Por eso nos cuenta también este Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 22. Jesús iba atravesando pueblos y ciudades y dirigiéndose a la gran Jerusalén. Alguien le preguntó, Maestro, ¿es verdad que todos nosotros nos perderemos? Pero el maestro le contesta, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Sí, porque la puerta amplia conduce a la salvación, a la perdición, y muchos han entrado por ahí. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Pues tú gusta leerla, ponte a leerle, que Dios te bendiga. Gracias. Este es un mensaje de Conociendo la Palabra de Dios en Carne Viva. Ponte a leerla y que Dios te bendiga. Pídele a Dios por mí. Gracias.